Bien, aquí estamos de nuevo, continuando entonces con nuestra reflexión sobre el lugar de la materia en el conocimiento, ¿no? Entonces, podríamos decir que mientras más cosas yo conozco de este mundo, más materia hay en mi conocimiento, porque lo que yo conozco no son materias intramentales, son materias extramentales. Lo que yo conozco no son materias lógicas que están en mi mente, son materias físicas que están fuera de mi mente. Cuando yo conozco a mi mamá, la conozco, y a mis padres y a mis hermanos y a ustedes lo conozco como seres materiales, seres compuestos de materia y forma, distinto a los ángeles y a Dios, que por no tener materia no son visibles en este mundo. Entonces, las piedras, los artificios, el lápiz, la mesa, son todos objetos materiales que están dentro de mi conocimiento. Y mientras más conozco, más materia hay en mi conocimiento. Y mientras menos conozco, pues menos materia física hay en mi conocimiento. Que no quiere decir dentro de mi mente, sino dentro de mi conocimiento. Ahora bien, además de la materia que está fuera de mi mente, existen la materia dentro de mi mente. Porque yo conozco con la materia de adentro la materia que está afuera. Si yo no supiera de la materia de lo que está afuera, no pudiera hablar de ustedes como seres materiales. Uno habla de lo que uno conoce. O sea que de alguna forma, si mi mamá no estuviera en mi cabeza, no saliera por mis labios. Yo no puedo hablar de mamá si yo no conociera a mamá. La mamá que está objetiva fuera de mi mente también está en mi cabeza. No voy a decir subjetiva porque subjetiva suena, no suena a que esté en el sujeto, suena inventado por el sujeto o un capricho, una fascinación. Es objetiva, lo que está en mi mente es objetivo. ¿Quién objetiviza lo que está en mi mente? A eso es lo que se le llama objetividad. Cuando decimos hablar con objetividad, ¿quién objetiviza lo que está en mi mente? Lo que está en mi conocimiento, lo que está fuera de mi mente. La existencia de mamá objetiviza mi hablar y mi pensar sobre mamá. Es objetivo cuando yo digo que mi mamá es femenina, por ejemplo, o que yo digo que mi papá es masculino, o que digo que tengo 9 hermanos. Estoy siendo objetivo. ¿Qué significa objetivo? Que lo que estoy diciendo está siendo la materia de lo que estoy hablando, está siendo garantizada, aprobada, está siendo validada por la materia que está fuera de mi mente, por la materia que está fuera de mi mente, pero dentro de mi conocimiento. La materia objetiva. La materia objetiva es la materia del objeto, la materia de mamá, la materia de las piedras. Objetiva en tanto que objetividad. Y la que está en mi mente, objetiva en tanto que objetividad. La materia de mi mente es objetiva gracias al objeto, a la objetividad del objeto. No sé si logran ver lo que estoy diciendo, ¿no? He manejado aquí el término objetividad del hablar y objetividad, lo que está en el objeto. El objeto, es cosa, está fuera de mi mente. Pero lo que está en mi mente es objetivo gracias al objeto que está fuera de mi mente. Y he utilizado dos palabras para diferenciarlo. Objetividad, el objeto, la materia que está en mamá o en la piedra, y objetividad, cuando hablo de la piedra o cuando hablo de mamá, que lo que yo digo está garantizado, apoyado, en tanto que materia mental por la materia que está fuera de mi mente. La materia objetiva de la mente está garantizada por la materia objetual que está fuera de mi mente. Puede ser un poco conflictivo el manejo de la palabra objetividad y objetividad. El objeto, lo que le pertenece al objeto es objetividad en este caso, y lo que está en la mente es objetividad. Bien, entonces, en principio, Aristóteles y Tomás nos dicen que cuando definimos uno de los seres de este mundo, ¿cómo podemos
Definir es decir lo que son las cosas. ¿Cómo podemos decir lo que son las cosas si no lo conocemos como seres materiales? Ese fue el error de Platón. Platón conocía los caballos, pero terminó desconociendo los caballos de este mundo para quedarse con el caballo del mundo de las ideas. Y Platón entonces terminó diciendo que había que salir de este mundo, de la caverna, porque en este mundo lo que veíamos era sombra, imágenes, y que había que contemplar las ideas. Y por lo tanto, ver un caballo corriendo frente a mí o ver un seminarista al lado mío, eso era una sombra, una imitación, una copia de mi idea de seminarista o de mi idea de caballo. El verdadero caballo, el verdadero seminarista, no es el que entra por mi vista, es el que viene de las ideas. ¿Y de dónde vienen esas ideas? Nací con ellas, en Platón. Eso se llama idealismo platónico. Anamnesis es innatismo, haber nacido, recordar las ideas con las que nací. Entonces, cuando yo veo un seminarista y digo seminarista, no es que el seminarista vino de fuera a mi cabeza, sino que ya despertó porque yo lo traía dormido, venía del mundo de las ideas. Cuando yo veo un caballo corriendo al lado, frente a mí, digo, ¡un caballo! No es que el caballo entra, sino que lo recuerdo del mundo de las ideas. Aristóteles va a decir un poco igual que Platón, que las ideas están en nuestra cabeza, pero no dirá que vienen de otro mundo, ni que estoy contemplando ideas, sino que a diferencia de Platón, que decía que este mundo es una copia de las ideas, Aristóteles va a decir que mis ideas son una copia de la realidad. Eso, entonces ahí hablamos de realismo aristotélico o de realismo tomista, hablando de Tomás de Aquino. La realidad. Yo aprendí este mundo viviendo en este mundo. Es lo que se llama inducción. Mientras que en Platón, yo no aprendí este mundo. Yo recuerdo este mundo, que lo traigo de otro mundo. Eso se llama anamnesis, el recuerdo de las ideas dormidas. En Aristóteles, que no es reencarnacionista como Platón, sino que es realista, entiende que el niño nace cual tabula rasa, sin ideas, y que aprende aquí este mundo. Entonces dice, Aristóteles utiliza una imagen interesante que así como el sello se graba la forma sin dejar la materia, en nuestra mente las cosas de este mundo dejan su forma, su imagen, sin dejar la materia. En principio, ya Aristóteles defenderá que hay materialidad en nuestras ideas. Y esto es un poco lo que estamos tratando de ver aquí con Tomás de Aquino. ¿Cómo se entiende la materia? ¿Cómo se entiende la materia en las ideas, en los conceptos? Yo he hecho mucho esa pregunta y no estoy siendo abusivo porque vamos a tener 3 lecciones de Tomás de Aquino, el capítulo 2, el 3 y el 4, y ese problema va a estar siempre presente. ¿Cómo se entiende la materia en las ideas? ¿Cómo se entiende la materia en el concepto? Porque era lo que estaba creando el problema de los universales. Era el problema en el que estaba enredada toda la filosofía cristiana y toda la filosofía musulmana y toda la filosofía judía de la Baja Edad Media en la escolástica. Es lo que se llamó el problema de los universales. Entonces Tomás de Aquino vino y cerró el problema. Le dedicó 2 años de su vida escribiendo este librito que ustedes tienen en sus manos y después se dedicó a escribir la Suma Teológica, como ya acabé con la filosofía, se olvidó de la filosofía. Oigan qué genio. Arregló el problema en 2 años y nosotros tenemos que dedicarle toda una vida para entenderlo. Y el carajito se dedicó a hacer teología y nosotros tenemos que leer y releer para poder entender lo que siendo un niño trabajó en 2 años. Este texto que estamos viendo, Tomás de Aquino lo trabajó en 2 años y después lo abandonó y se dedicó a hacer la Suma Teológica. No le interesaba la filosofía. Arregló la filosofía y se dedicó a lo que le interesaba, que era la teología. Bueno, aquí estamos envueltos en el tema tomista.
Eh, entonces, cómo entra la materia en la mente? Entonces, decimos que hay una idea clave para entender la materia fuera de la mente y dentro de la mente, que es cómo definimos la materia, porque decimos que la materia entra en la definición. Hoy tenemos muchas definiciones, ¿verdad? Definiciones, digamos, periféricas. Periféricas. Cuando digo periféricas, que están afuera, que no entran, no dan en el clavo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Descartes nos dice, res extensa, cosa extensa, ¿no? Y hoy la física, cuando a un físico o los libros de física tú le preguntas qué es la materia, todos tenemos ya por default metido en la cabeza lo que ocupa espacio, lo que ocupa o lo que ocupa un lugar en el espacio. Interesante. Yo, Martín Astacio, ocupo un lugar en el espacio. Y eso no dice que yo soy materia, lo que dice es que yo soy material, no que sea materia. Entonces, gracias a la materia yo ocupo un lugar en el espacio. Pero la idea es que la materia no queda definida, sino que diríamos, si lleváramos a los físicos de hoy, a Sócrates, que le gustaba tanto estar haciendo preguntas cada vez que le daban una respuesta y que él preguntaba qué, y entonces le daban una respuesta, Sócrates muy rápidamente nos diría, no te estoy diciendo, no te estoy preguntando qué hace la materia. ¿Qué hace la materia? Ocupa espacio. Yo no te estoy preguntando qué hace la materia. Yo te estoy preguntando qué es la materia. Esa es la pregunta de Sócrates, la pregunta por comprensión. Está buscando la definición, definición. Y definir no es quedarse con los atributos. ¿Qué es un gato? Un gato es, vamos a decirlo como lo decimos nosotros, ¿verdad? Un animal doméstico. Bueno, al decir animal, por lo menos estamos hablando de la esencia entendida como especie. Un gato pertenece a la especie de los animales, ¿no? Entonces, por lo menos convocamos a la especie, pero en el momento que hablamos de otra realidad y decimos un gato es un animal doméstico, un animal mamífero, un animal, entonces estamos definiendo al gato, filosóficamente hablando, diríamos con Sócrates, yo no te estoy preguntando qué se puede hacer con el gato, domesticarlo. ¿Qué hace el gato ser mamífero? No nacer de huevo, no ser ovíparo, sino ser mamífero y beber leche de la madre. Yo no te estoy preguntando qué hace el gato, te estoy preguntando qué es el gato. Y lógicamente que Sócrates no se conformaría con que tú convoques la especie y diga animal, porque aunque tú tengas razón, todavía no me estás definiendo, porque un perro es un animal y un perro no es un gato. Y las modificaciones no te dan, por lo menos filosóficamente hablando, una definición, sino que lo que te dicen es accidentes, modificaciones. De hecho, hay que entender que filosóficamente hablando, el gato como gateidad no tiene definición como esencia sustantiva. El gato tiene más bien definición científica. El gato no es un tema filosófico en tanto que identidad gatuna. Si lo viéramos así, es un tema filosófico no como sustancialidad, sino como esencia relativa. Bueno, ese no es el tema ahora mismo, la filosofía del gato. Entonces, estamos tratando de entender un poco el concepto de materia en la mente, ¿verdad? Materia en el conocimiento, materia en el concepto, que entra por definición. Y lo que decíamos era, ¿cómo se define la materia? Entonces, para introducir una palabrita que está tanto dentro de la materia mental, la materia lógica, la materia representativa, de esa otra materia que es física, objetual, materia que está en las cosas de este mundo. Las dos materias tienen en común esta palabrita que ustedes han oído mucho en filosofía, tienen en común la palabrita indeterminación. Indeterminación. Decir materia
No es decir, ¿qué es? Porque indeterminación es caer en el yo no sé. Si tú dices, como dijo Tales de Mileto, todo está compuesto por agua, entonces la materia estuviera determinada por agua, fuera acuidad. Y si fuera, como diría Anaxímenes, toda la materia de la que está constituida este mundo es aire, entonces ya tuviera determinada no como agua, sino como aire. Entonces la materia fuera atmósfera, fuera eh, eh, aire. Entonces, la mejor respuesta que tanto la asume Platón como Aristóteles y el mismo Tomás de Aquino es la que introdujo Anaximandro. Anaximandro, cuando se preguntó de qué estaban hechas todas las cosas, de dónde viene todo, qué es todo, esa pregunta llamada la pregunta metafísica como principio de todos los principios, de dónde viene todo, dónde termina todo, qué es todo. Anaximandro, cuando cogió el tema, dijo no puede ser agua, porque el agua es una parte del todo. Y yo estoy preguntando por el todo, no por las partes. No puede ser aire, porque el aire es una parte del todo. Y yo estoy preguntando por toda la materia, no por una parte de la materia. No puede ser tierra, porque cuando yo voy al mar y veo la lluvia, no veo tierra, veo agua. Cuando veo un volcán tirando fuego, no veo tierra, veo fuego. Cuando veo, qué sé yo, o respiro, no estoy respirando tierra, estoy respirando aire. Y así, yo no puedo decir que el todo, que es material, sea tierra. Entonces, ¿qué es ese todo del que están compuestas todas las cosas? Entonces, Anaximandro dijo, no tiene identidad. No que yo no la pueda alcanzar. Estoy hablando no de que yo, mi mente muy limitada para alcanzar la identidad de la materia de este mundo. Eso no fue lo que dijo Anaximandro. Anaximandro nos dijo que la materia de este mundo, la objetual, la que pertenece al mundo de la sustancia, la que está ante mi vista, no tiene identidad. ¿Por qué no la tiene? Porque cambia. El lápiz que tú tienes, si tú lo quemas, deja de ser lápiz. Cambió de madera y de lápiz y se convirtió en carbón. Y si lo sigue quemando, dejó de ser carbón y se convirtió en ceniza. ¿Qué era? Ceniza convertida en carbón, carbón convertido en lápiz. No, así como es carbón, dejará de serlo, y así como es ceniza, dejará de serlo. Y la materia es aquello que nunca tiene una identidad determinada. Por eso se llama indeterminación. Existe con determinaciones cambiantes, pero en sí mismo no tiene determinación. Entonces, ¿qué es la materia? La materia es lo indeterminado. ¿Sí? Si buscamos la definición de la materia, es aquello que no es agua, como diría Anaximandro, no es fuego, no es aire, no es tierra. Y aparece un seminarista conflictivo, profe, pero si no es agua, no es fuego, no es tierra, pues entonces es nada. Exactamente. Es nada formalmente hablando, pero tú no lo puedes reducir a la nada porque el mundo existe frente a ti. Existen los árboles, las piedras, las plantas, con esa materia que no tiene identidad. Entonces, una nada siendo algo. ¿Cómo así? Nada y algo a la vez. Eso es lo que se llama ilemorfismo. Algo en tanto que materia, nada en tanto que forma. La materia es lo que no tiene identidad, pero tiene existencia. No tiene esencia, pero tiene existencia. No tiene identidad, no tiene autonomía determinativa, no tiene forma, pero tiene autonomía existencial. Dice Aristóteles, ni se genera ni se destruye, se transforma. La materia vive cambiando de identidad porque no tiene ninguna. Diría Platón en una reflexión que hizo, si tuviera identidad, no la recibiera, la diera. O sea, diera su ser agua, pero como no es agua, recibe el ser agua. Cuando deja de ser agua, y deja de serlo porque nunca lo fue, sino que estaba como disfrazado del agua. Cuando deja de ser agua,
se convierte en tierra, en su mentalidad. ¿Y por qué recibe el ser tierra? Porque no era agua, pero tampoco es tierra, porque si fuera tierra no cambiara, fuera lo que siempre es. Pero la materia es aquello que siendo en el nivel de la existencia, no es en el nivel de la forma. Para ser, tiene que estar compuesta. Eso es lo que nos dice Aristóteles. Es en dos sentidos, sustancial y esencialmente. Sustancial, existencia, y esencial, esencia, forma, la forma. Bueno, entonces hay que entrar en esa complejidad lindísima de las cosas en tanto que cambian, que no son estables, no son agua permanente, tierra permanente. Las cosas de este mundo cambian y en tanto que cambian, la mente no descansa al encuentro del ser. ¿Por qué? Porque el ser no es, sino que se transforma, se hace, es material. Entonces, la materia es indeterminación. Y tú preguntas, ¿de qué materia estamos hablando cuando hablamos de indeterminación? ¿De la materia que está fuera de la mente, las cosas de este mundo? ¿O la materia que está dentro de la mente, la materia lógica, la materia intramental? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? De todas, si es materia, es indeterminación. Entonces, ¿qué tiene la materia en común? Tanto la externa como la interna, tanto la extramental como la intramental. Tienen en común el ser materia. ¿Cómo así? Indeterminado. No se puede definir, no se sabe lo que es. La conocemos así, de forma incognoscible esencialmente, pero cognoscible materialmente. La conocemos así como es sustancialmente entendidas, pero formalmente incomprendida. No la podemos atrapar en una identidad. La atrapamos como una inidentidad. ¿Y cómo tú puedes conocer lo que no tiene identidad? Lo conoce por su existencia, no por su esencia. Lo conoce por su sustancialidad, no por su esencialidad. Lo conoce por su autonomía existencial, no por su autonomía esencial, no por lo que es, sino por el ser en vez del no ser, porque el ser en vez del no ser es la existencia. Etienne Gilson escribió un libro bonitísimo con el que yo me introduje en todos estos problemas, que se llama El ser y los filósofos. Etienne Gilson, filósofo francés, el libro es más o menos de 1948. Está trabajado por EUNSA, ¿no? Universidad es una, en España, de Valencia. ¿De Valencia? No, no me suena. Bueno, el hecho es que en este libro, él dice, no es lo mismo que una cosa sea a lo que una cosa es. El que una cosa sea es su existencia. Lo que una cosa es su esencia. El ser como esencia es pato o es gallina, pero las dos existen. O sea, que las dos existen en tanto que ser en el mundo. En ese sentido, son, pero no son no en tanto que pato y gallina, son en contra del no ser. En vez de no ser, están en el mundo. En ese sentido hablamos del ser como existencia. El pato es igual que la gallina es, y yo, igual que el pato y la gallina, también soy, porque los tres existimos. Pero esa igualdad es existencial. Ahora, si lo vemos a nivel de esencia, la gallina es igual que el pato, no. ¿Cómo una gallina va a ser igual que un pato si la gallina es gallina y el pato es pato? Yo soy igual que una gallina. ¿Cómo va a ser? Si la gallina es gallina y Martín es Martín. Bueno, porque ya no está viendo el ser como existencia. Que yo, la gallina y el pato, a diferencia de Batman y Superman, somos en el mundo existencia. Sino que cuando tú dices que el pato no es gallina y Martín no es pato, ya tú no estás en el ser como existencia, sino que está en el ser como esencia. Como existencia, hablamos de la materia. Como identidad o esencia, hablamos de la forma. Y todas estas expresiones del ser son de la realidad, son pertenecientes a las cosas que están en nuestro mundo. No estamos hablando del ser como verdad.
del ser como objetividad. Estamos hablando del ser como realidad. La esencia, la existencia, las modificaciones le pertenecen a las cosas de este mundo. Volviendo a nuestro tema, la materia es indeterminación. ¿Dónde? Tanto en el mundo de los objetos, las cosas que yo veo en este mundo, como en el mundo de las mediaciones. Las cosas, los conceptos que yo tengo de las cosas de este mundo. Con esos conceptos conozco este mundo. Con la materialidad, la materia, ¿dónde está esa materia que está dentro de mi mente? No solo está dentro de mi mente, está dentro de las definiciones, dentro de los conceptos. La materia pertenece a la definición de las cosas de este mundo. Conocer una realidad de este mundo, sustantivamente hablando, es conocerla como material. Las definiciones filosóficas recogen y expresan la materialidad de las cosas de este mundo, si estamos en filosofía, porque como le decía, si estamos definiendo un gato, la gateidad en tanto que gateidad o la perreidad en tanto que perreidad no es sustantiva, sino que son formas de la animalidad. Lo que es realmente sustantivo es la animalidad del gato y la animalidad del perro. Estamos buscando el ser primero en los entes. Lo que es primero en un perro no es su perreidad, es su animalidad. Y lo que es primero en un gato no es su gateidad, es su animalidad. Solo hay 4 sustancias: mineral, animal, vegetal y hombre. Lo que es primero en Sócrates no es su ser filósofo o su ser griego o su socrateidad. Lo que es primero en Sócrates es su humanidad. Nació hombre, nació un ser humano, animal racional. Y en ese sentido, todo lo otro viene siendo modificaciones filosóficamente hablando. El ser primero de los entes. ¿Qué busca la filosofía? El ser primero. Entonces, definir filosóficamente hablando un ser de este mundo requiere uno identificar la sustancia. Y al identificar la sustancia, tiene que entrar la materia en su definición. Es lo que estamos diciendo desde hace 2 clases atrás. La materia entra en la definición de la sustancia compuesta. Esa es la declaración en la que nos estamos moviendo. La materia no solo está en los objetos que están fuera de mí, que se le llama materia física, sino que la materia está en la representación que nuestra mente tiene de esos objetos que están fuera de mí. ¿Y cómo está la materia en la representación? Dígase, materia representativa, materia no objetual, pero sí objetiva, materia lógica, no física. ¿Cómo entra la materia cómo entra o cómo está la materia en los conceptos dentro de mi mente? Bueno, si lo vemos físicamente, no es una materia física, es lógica. O sea, tú no vas a abrir la cabeza y decir, vamos a operar a Martín a ver si es verdad que él conoce a su mamá. Ay, sí, mira, aquí está la materia de la mamá de Martín. O mira, Martín conoce a los seminaristas, vamos a llevarlo a hacerle una cirugía mental y abrirle la cabeza. Dice, mira, un pedacito de los seminaristas, de la idea que Martín tiene de los seminaristas. No, o sea, la única materia que van a encontrar en mi cabeza es la mía, la de mi cerebro, físicamente hablando. Y entonces, profe, ¿cómo usted habla de que la materia de los objetos conocidos está en su mente? Y mientras más usted conoce, más materia usted tiene en su cabeza. Si cuando le abrimos la cabeza no hay nada que ocupe espacio, porque la materia de la que estamos hablando no es una materia física, es una materia lógica, no es una materia presente, es una materia representativa. Algo así como las películas representan, las imágenes representan la realidad, como la fotografía representa el mundo de la realidad extramental. Es una materia virtual. Tal vez no sea, con este mundo de la virtualidad que vivimos, tal vez no sea la mejor palabra,
pero es una materia lógica, una materia representativa, una materia participativa, usando el término de Platón. Participa de la materia de este mundo, en tanto que lo copia, lo imita, lo representa. Aristóteles llegó a decir que la mente coge la forma sin la materia, como que le da su propia materia. ¿Cuál materia? La del alma. Pero San Agustín se puso contra eso. San Agustín dijo, ok, la idea no viene como Platón de otro mundo, pero tampoco es como dice Aristóteles, que mi alma, como si fuera una masilla, se convierte en lo que conoce. Hay una frase que me encanta de Aristóteles en este punto de confusión o de lucha con Agustín de Hipona. Claro, a siglos de distancia, porque no fue que se conocieron, pero Agustín enfrenta la doctrina de Aristóteles en este punto, cuando habla del iluminismo. Aristóteles dice, el alma es en cierto modo todas las cosas. Interesante eso, ¿no? Para Platón, el alma era un almacén de ideas que venía de otro mundo con las ideas. Pero para Aristóteles, mi alma viene vacía. Pero en la medida que yo voy conociendo, mi alma se va engrandeciendo. Porque mi alma para Aristóteles dice, el alma es en cierto modo todas las cosas. Esa frase me encanta porque cogiendo yo esta clase con el padre Jesús Hernández, esa frase siempre estaba ahí presente. Y cuando yo la entendí, sentí una fascinación hermosísima. Como no hay materia en las ideas, mi alma, que no es material, pero sí es sustancial, recibe dándole ser existente, que es lo que hace la materia, que le da existencia a la cosa de este mundo. Mi alma, que tiene su existencia, le da ser a las ideas que están en mi mente. Eso sigue siendo verdad. El problema con San Agustín es que San Agustín no va a aceptar la materialidad del alma. ¿Por qué? Porque la materialidad del alma en Aristóteles es una materialidad corruptible. El alma para Aristóteles se muere por ser material, mientras que el alma en San Agustín es inmortal. Entonces, no es una materialidad física, porque al final Aristóteles trató nuestra alma como una sustancia física. Se muere. Cuando tú te mueres, se muere el cuerpo y se muere el alma. El alma es en cierto modo todas las cosas, pero es todas las cosas porque como una masilla recibe forma. El alma en cierto modo todas las cosas recibe forma. ¿Cómo así? Es la materia del alma la que le da existencia a las ideas. Eso es verdad, pero no se puede entender como existencia material. Ya es suetomismo y también es agustinismo. San Agustín y Santo Tomás hablan de una existencia que no tiene que ser materia, pero Aristóteles no pudo salir del problema. Para Aristóteles, una casa es casa gracias a la madera. Un vaso de vidrio es vaso gracias al vidrio. La mesa en la que ustedes trabajan es mesa gracias al hierro y a la madera. El papel en el que ustedes, la cuaderno en el que ustedes están escribiendo, es papel gracias a la materia, al papiro, en el caso de que lo fuera. Y así, las ideas existen gracias a la materia del alma. Y el alma existe gracias a su materia. Y como toda la materia para Aristóteles es indeterminación, generación y corrupción, la materia existe eternamente y está transformada en mi alma. Bueno, ahí está el punto de discusión de San Agustín y Santo Tomás de frente a Aristóteles. Díganos. Profe, usted lo confundió ahí un poquito porque el alma no sería una sustancia simple. El alma es sustancia simple en Tomás de Aquino, en Platón, en San Agustín, pero en Aristóteles el alma pertenece al mundo de la materia. Es una materia fina. Es como diría, ¿cómo se llama este muchacho? Demócrito, que decía que nuestra alma es una materia más fina que la materia
digamos, que ocupe espacio. Pero en Aristóteles, nuestra alma es material. Cuando tú te mueres, tú te desintegras en cuerpo y alma. ¿Por qué te desintegras? Porque tu alma está compuesta de materia. Tal vez sea una materia más fina, pero en Aristóteles sigue siendo materia. Entonces, ¿cuál es la materia del alma? Bueno, en Aristóteles lo que se llama simplemente el ánimo. O sea, así como hay ánimo en las plantas, que son nutritivas, que se mueven a comer, a beber, a crecer, en los animales aparece un alma, un ánimo más complejo, porque se animan a ver, oír, sentir, escuchar. Es la vida es el alma. Y en el ser humano es más fino. El hecho de que uno no lo encuentre físicamente hablando no significa que cuando tú te mueras no se desintegre en la misma materia. Recuerda que para el materialismo la vida viene de la materia, todo viene de la materia. Bueno, entonces Aristóteles un poco también tiene esa perspectiva. Se nos acabó el tiempo, se va a cerrar. Seguimos entonces en la próxima sección.